armas simples. Simple weapons. Armas simples. Y vamos a ver ya mismo, ¿verdad? Tengo mis props. Mira, Juan, tengo mis props. Tengo mi estaca. Y también el martillo, así que todo el mundo pórtese bien. Y este mensaje, de hecho, el Señor me lo dio para hace como 4 semanas. Y lo prediqué por primera vez en inglés. De hecho, el 22 de febrero. En una iglesia americana. Y el Señor me lo dio. Y cuando pasó toda la situación, ya yo estaba planificada para predicar hoy, pero era otro el mensaje que iba a traer. Pero cuando surgió la situación de que yo tenía que hacer, ¿verdad?, con la ayuda, no sola, porque gracias a Dios no estoy sola. Tenemos un equipo de líderes y de voluntarios maravillosos, así que gracias, ¿verdad?, por estar aquí y gracias por servir, gracias Mike. Pero cuando vi que, me tocaba estar al frente a mí y no a mi esposo, y particularmente en la música, ¿verdad?, que sabemos que, yo reconozco que yo se lo pedí a Dios así. Yo cuando el Señor en el 1992, estoy delatando mi edad. Muchos de ustedes no habían nacido. Yarlín, pórtate bien. Sí, ok, nadie te preguntó. Como dije, muchos de ustedes no habían nacido. El Señor me levantó un día de madrugada y ya yo había terminado de estudiar. Yo había estudiado mi maestría en Rochester, New York. Había regresado a Puerto Rico. Estaba soltera, sin compromiso. Y yo le dije, tenía 25 años. Y el Señor, ya estoy lista. Ya estoy lista. Sí, tengo 58, así que no. No tienen que pasar trabajo. Pero a los 25 años, yo dije, Señor, ya estoy lista. Estoy lista para el compañero que tú tienes. Y el Señor me levantó. El Espíritu Santo me despertó a las 4 de la mañana y me dijo, escribe en un papel, escribe. Escribe la lista de las cosas que son un must, o sea, las cosas que son estrictas, un requerimiento, y las cosas que son nice to, ¿verdad? Que las cosas que son obligatorias, que tú quieres en la persona, o las personas que te gustaría, las cosas que te gustaría. Y lo hice. Y después el Señor me dijo, este va a ser el sedazo, este va a ser el filtro por el cual tú vas a pasar cualquiera que venga. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué el Señor pone esto? Porque si le cuento mi historia, yo era una joven con muchos complejos. Y yo no había tenido novio hasta ese momento. Sí, me habían gustado muchachos y todo, pero una relación así, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué Dios me dice? O sea, como que de 0 a 100. O sea, de ningún novio de repente van a aparecer unos cuantos. Y así fue. Aparecieron 3 a la vez. En menos de un mes aparecieron 3. Yo dije, anda. Santo. Dios me fue preparando como Esther, tú sabes, como la reina Esther. Y cuando los pasé a los 3 por esa lista, el único que pasó todos los requerimientos fue mi esposo, mi amado esposo de 31 años de casados. Ahora bien, si no nos hubiéramos casado en el Señor y hubiéramos perseverado hasta el día de hoy, yo no le puedo decir que estuviéramos todavía juntos. Porque el matrimonio no es fácil, pero con Dios se puede. Cuando Dios es el centro, van a haber, como les dije más temprano, en el mundo tendréis aflicciones, van a haber situaciones, van a haber conflictos en los matrimonios, pero con Dios se puede. Poniendo a Dios en el centro, se puede. Amén. Así que esa es una historia, ¿verdad? Mi esposo y yo, en estos 31 años de casado, cuando yo me casé con mi esposo es un adorador. Una de las cosas que le pedí al Señor es que fuera un adorador, en espíritu y en verdad. Y que no solamente adorara de corazón, pero que también lo hiciera bonito. Y ese es su don. O sea, también tiene el don de la palabra, pero cuando él canta, cuando él adora,
se mueve las cosas. Y yo pues estoy aquí de pinch hitter hoy. Pero déjeme decirles que como nosotros nos enamoramos, fue un año completo yendo al ministerio de la cárcel, que lo he dicho, pero también cuánta persona se moría, las funerarias y todo eso, y los dos cantábamos juntos. Él dirigía, pero yo cantábamos. Llevamos entonces 10 años en el pastorado, como un rol principal. Y cuando uno lleva 10 años en el pastorado, pues le salen más canas que hay que pintarse todos los meses. Le salen arrugas también. Pero ha sido una travesía. Estuvimos peleando muchos años, no queríamos. Si no, deberíamos llevar más tiempo. Pero por muchos años dijimos no. Por muchos años nos fuimos obedientes porque vimos tanta cosa que no queríamos. Pero decidimos ser obedientes y en el proceso pues también nos pasaron cosas. Y hace 3 años cuando atravesé un muro bien fuerte, cuando mi identidad se vio jamaqueada, cuando yo pensé que en realidad me había equivocado en el llamado de Dios para mi vida, Dios me dio un mensaje. En el momento más oscuro, en el momento más seco, en el momento en que yo pensaba que ya no podía más, Dios me hizo que me fuera a sus pies, que tuviera relación con Él. Y me dijo, levántate como Débora. ¿Y quién era Débora? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que Moisés lo sacó de Egipto, y llegó a la tierra prometida, Moisés murió y Josué fue el que los entró a la tierra prometida. Tuvieron que conquistar muchos reyes, tuvieron que conquistar muchas cosas y alcanzaron la tierra prometida. Durante el tiempo que estuvieron en la tierra prometida, el primer juez fue Josué. Fue el primero que lideró al pueblo. Después de Josué vinieron 11 jueces más. En total fueron 12 jueces antes de que el pueblo le pidiera a Dios un rey, porque querían ser como los demás pueblos, porque querían ser como los pueblos paganos. Así que 12 jueces y entonces vino el rey Saúl. Durante ese tiempo de esos 12 jueces, 11 de esos jueces fueron varones, pero hubo una que fue mujer y fue Débora. Y no se dice de Débora que fuera de un linaje especial o que tuviera unas cualidades o que hubiese estudiado en la escuela de teología tal. Las cosas que caracterizan a Débora es que Débora tenía su oficina debajo de una palmera. Se sentaba bajo una palmera a escuchar los juicios de Dios, a escuchar lo que Dios tenía para ella y para ella entonces establecer y poder resolver los conflictos que venían de la gente que venía a traerle. Porque esa era la función de los jueces. Los jueces traían corrección, los jueces traían dirección y cuando había un enemigo también los jueces eran los que hacían el llamado a la acción para la batalla. Eran como si fuera el presidente, ¿verdad? Josué. El que dice, vamos para encima. El que llama al secretario, el que llama al general del ejército. Y ese fue el caso de Débora. Y el general del ejército se llamaba Barak. Y una de las cosas que cuando hablamos de Débora es que se le describe como 2 cosas. Era la esposa de Lapidot. O sea, que era una mujer casada. Dice que era la esposa de Lapidot y que se sentaba bajo la palmera en los montes, en las colinas, en Betel, que simboliza la casa de Dios. Débora era una arma sencilla. No tenía abolengo ni rango que conozcamos. Pero su arma simple y sencilla fue la obediencia. En la historia del pueblo judío no se conoce de muchas mujeres que se levantaron como líderes.
porque el pueblo judío era muy parecido al pueblo hispano. Eran bien machistas. Y realmente el liderazgo de la mujer no era reconocido. La mujer era como una ciudadana de segunda categoría. Sin embargo, aun cuando una sociedad no reconozca un rol que es tan importante, como quiera Dios lo reconoce. Y en el caso de Débora, yo siempre pregunto, ¿sabe Dios a cuántos hombres Dios llamó que le dijeron que no? Hasta que dice que Débora vio los caminos desolados y vacíos. Vi los caminos desolados y vacíos hasta que me levanté yo, Débora. Me levanté como madre para Israel. Porque entonces su instinto maternal, una madre, ¿verdad? Una madre sana espiritualmente, una madre saludable, tiene un instinto especial cuando un niño llora, cuando un niño clama. Tenemos por diseño, la mujer tiene por diseño una empatía especial. Y sí, por diseño somos diferentes a los hombres. Y eso está bien. No somos iguales a los hombres. Somos iguales en valor. Pero en diseño no somos iguales. Y uno de los problemas de la sociedad actual es que la mujer quiere ser igual en diseño al hombre. Y cuando tratamos de imitar al hombre en todo, entonces caemos en error y no podemos cumplir completamente el propósito. Pero Débora pudo ser juez, tenía las mismas responsabilidades de los jueces, tenía la misma responsabilidad de liderar y de gobernar, pero ella lo hizo desde su diseño de mujer, sin cambiar su diseño. ¿A cuántas nos dijeron, no puedes llorar? A mí mi papá me decía, no puedes llorar, no puedes llorar, eso es debilidad. En el lugar de trabajo, llorar es lugar debilidad. Y yo por muchos años estuve en la industria farmacéutica y tenía a cargo departamentos. Y cuando iba a las reuniones me tragaba el llanto porque eso se veía como debilidad. Pero no, tenemos que aceptar y tenemos que entendernos. Miren, hombres, cuando su mujer llora, simplemente consuélele, no le diga no llores. Porque eso es parte de nuestro diseño. Eso es parte de nuestro diseño, no hay nada malo. Pero se nos ha enseñado muchas veces. Y miren, yo doy tantas gracias a Dios porque una de las cosas más hermosas es que Dios redime todas las cosas. Y desde que yo he aprendido a sentarme bajo la palmera, así como Débora, en la presencia de Dios, a tener relación con Dios, yo creo que todos los días yo lloro en la presencia de Dios. Y ese llanto es sanador. Ese llanto es restaurador. Ese llanto es un llanto que limpia. Y los hombres también pueden llorar. Yo sé que les dijeron que no podían llorar, pero también. Así que, armas sencillas o simples. Una mujer y esposa cuyo despacho estaba bajo una palmera. Dios la usó para inspirar, confrontar y corregir cosas porque tenía relación con Dios y era obediente. El arma de ella fue su obediencia. Tuvimos un servicio, la presencia de Dios se manifestó, que si yo preferiría tener un baterista y un pianista y un guitarrista y un bajista y 3 coristas, sí, yo lo quiero, pero que tengan el corazón correcto. Con el corazón correcto, no perfectos, pero con un corazón humilde. Sin embargo, hoy fue un ejemplo de que pues, yo no tengo la voz de mi esposo, yo no soy tan dotada como mi esposo, pero gloria a Dios por la tecnología. Gloria a Dios por un arma simple. YouTube y mi obediencia. Y tratar de afinar. Armas simples. Yo no lo pensé mucho. Yo sé que hay personas que a lo mejor le dirían que tiene que hacer algo así y estarían, no hubiesen dormido. Exacto, por ahí hay uno. Pero lo que Dios quiere es obediencia, no que lo piensen.
No dejarse llevar por el temor. Así que vamos a ver en el capítulo 5, cuando Débora, ¿verdad? Débora llamó a Barak, que era el general del ejército, y le dijo, ¿no te ha dicho Dios que tienes que ir y pelear contra el enemigo? Barak estaba cómodo y tuvo que venir una mujer a decirle, a regañarlo. ¿Cuántas veces, verdad? A veces como madre nos toca regañar, dar una orejita, la chancleta. Ahora, ustedes prefieren mi chancleta que la bota de mi esposo. Déjenme advertirles, muchas veces mucha gente se quejó de mi chancletazo, hasta que Eric sacó la bota. Mi esposo es tranquilo, lo que pasa es que a veces como mujeres somos un poquito más boconas, o sea, hablamos más y la gente, pero vamos a darlo ahí. Débora le llamó la atención a Barak, el general del ejército, y le dijo que escogiera solamente 10,000 de los 40,000 hombres, porque Dios quería llevarse la gloria. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando vencieron, básicamente Débora está en el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de los jueces. Así que tienen de asignación leerlo en su casa. ¿Ok? Y en el capítulo 5 particularmente, ella canta su cántico de victoria profético, donde ella le da gracias a Dios por la victoria y donde ella menciona a las personas que son dignas de mencionar y también regaña a unos cuantos que tiene que regañar en ese cántico de victoria. Y si vamos a Jueces, capítulo 5, versos 6 y 7, dice, en la versión Reina Valera contemporánea, dice la palabra del Señor, en los días de Samgar, hijo de Anat, que fueron los días de Yael, los caminos se quedaron abandonados. Los viajeros se apartaron por atajos escabrosos. Los poblados israelitas quedaron abandonados hasta que yo, Débora, me llené de valor y como madre me puse al frente de Israel. Ella se puso, no, Dios la llamó, pero ella obedeció. Ella no tuvo en cuenta lo que decían, ella no tuvo en cuenta que no había habido ninguna mujer juez, ella no tuvo en cuenta que a lo mejor la consideraban segunda ciudadana, ella no tuvo en cuenta nada de eso, ella obedeció el llamado de Dios. Ahora, fíjense que él menciona a dos caracteres, menciona a Samgar y menciona a Yael. Y la pregunta es, ¿por qué Débora los menciona en su cántico de victoria? Vamos a ver primero quién fue Samgar. Samgar fue el juez que fue antes de Débora. Y lo único que se le dedica a él es 2 versículos. El versículo donde explica quién es él y después el versículo donde Débora lo menciona. ¿Por qué? Porque fue una acción simple. Sin embargo, vamos a ver cuán poderoso. Vamos a ver en Jueces capítulo 3, verso 31, ¿verdad? De la Reina Valera contemporánea, habla de cómo Samgar, que fue el juez antes de Débora, liberó a Israel de los filisteos. Porque miren, yo a veces oro y reprendo el espíritu de los filisteos, especialmente de mis hijos, que no vengan filisteas por ahí a venir porque todavía son solteros. Yo reprendo el espíritu de las filisteas. Dice, después de Ahod, surgió Samgar, hijo de Anat, quien mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes y así salvó a Israel. 600 personas es mucho. Y estoy casi segura que tenían armas. ¿Qué es una aguijada? Un arma sencilla. Se le conoce como aguijada o aguijón. Y es un palo largo de madera de 8 a 3 metros, sería como 6 pies más o menos, quizás, si vamos a pies. Y tiene al final una punta metálica afilada que se utiliza para pinchar y guiar o mover los bueyes cuando tienen que arar. Usted sabe que los bueyes son animales, ¿verdad? Grandes, potentes. Y cuando están arando, por lo general, hay 2 bueyes y tienen el yugo
encima, que es la madera, para que vayan juntos. Sin embargo, siempre hay bueyes que se tratan de desviar del camino y entonces el que va con ellos en la aranza, pues tenía el aguijón para picar al buey que no quería coger por el camino que era. Al que no quería obedecer, ¿verdad? Así que el propósito de este aguijón o aguijada es que era una herramienta agrícola para dirigir el ganado y funcionaba de forma similar a un bastón moderno para ganado. Era de madera resistente, como el roble, y a veces incluía la pieza de hierro aplanada en el extremo para raspar la tierra de los equipos agrícolas. Pero más allá de la historia de Samgar, hay otro lugar en la Biblia donde aparece esa misma palabra. Y está en Eclesiastés, capítulo 12, verso 11. Y el libro de Eclesiastés, ¿quién lo escribió? Salomón. Y dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Y el conjunto de las palabras de los maestros impartidas por un solo guía son como clavos bien hincados. Así que si usted en esta mañana o cualquier otro domingo, cuando el pastor está predicando, o yo estoy predicando, o Rebeca, o cualquier otro de los líderes está predicando, se siente incómodo y siente como un aguijón, eso es bueno. No se vaya corriendo, porque eso significa que Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Porque aquí venimos para capacitarnos, para crecer, para ser instruidos, para ser corregidos, para tener visión. Así que, si hoy este mensaje es una guijada o un aguijón, para que usted se mueva en la dirección que tiene que moverse en el nombre de Jesús. El aguijón o la guijada era una herramienta simple, mundana, sencilla, no era nada complicado, no eran los bombers esos, ¿cómo se llaman? Los aviones esos que van y que hacen las cosas que... ¿Qué? Los F-35, bueno, yo no sé nada de eso, pero no era nada sofisticado, era simplemente un palo de madera con algo pulloso al final. Era un arma sencilla y simple que servía como instrumento de liberación divina. Samgar, con ese aguijón, mató a 600 filisteos que querían oprimir al pueblo de Dios. Un hombre que solo es mencionado en 2 versos. Sin embargo, ocupó el más alto puesto de Israel. Fue uno de los 12 jueces y con un arma sencilla y simple derrotó a 600 filisteos. Porque fue obediente. Porque no necesitamos armas complicadas. Lo que necesitamos es obediencia y lo que tengamos en nuestra mano, Dios lo usa para derrotar al enemigo. En el nombre de Jesús. Yo estoy aquí usando esa palabra de Dios como un aguijón para motivarte a cumplir tu propósito. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es como un aguijón, es como una aguijada en nuestras vidas. Y está para cortar lo que no pertenece, está para cortar lo que nos atrasa en nuestro propósito, está para cortar lo que todavía nos ata en el mundo. Así que esa es la historia de Samgar con un arma simple. Pero vamos a hablar ahora de Yael. Yael, una mujer, y estamos, ¿verdad?, en el Día Internacional de la Mujer. Así que vamos a hablar de 2 mujeres importantes. Primero, Yael. Y dice, cuando hablamos, ¿verdad?, que habló ella, que dijo después de Ahod, vamos al verso primero que habló, cuando en Jueces 5, 6 y 7,
que Débora dijo, en los días de Samgar, hijo de Anat, que fueron los días de Yael, habló de Samgar y de Yael. Miren, cuando a usted lo mencionan en algo, es porque están reconociéndolo, ¿verdad? A menos que lo estén regañando, pero en este caso ella estaba reconociendo a Samgar, estaba reconociendo a Joel. Y Yael era una mujer que no formaba parte del pueblo de Dios. Yael era esposa de Heber, de los kenitas. Y ella llevaba un estilo de vida nómada. O sea que ellos conocían al pueblo de Dios. De hecho, Heber estaba relacionado con Moisés por parte del suegro de Moisés, que no era parte del pueblo de Israel. Así que ellos conocían lo que Dios había hecho con el pueblo de Dios. Ellos muchas veces viajaban junto con el pueblo de Dios, pero vivían en tiendas de campaña. Vivían un estilo nómada. Hace 30 años mi esposo y yo tuvimos la bendición de poder ir a Israel. Y fuimos a Israel y fuimos a Egipto. Y en el camino de Israel a Egipto nos encontramos con los beduinos. Y los beduinos hace 30 años, me imagino que todavía, vivían así, en tiendas de campaña, un estilo de vida nómada. Y nos hicieron comida, nos dieron alimentos. Fue una experiencia bien bonita, pero eso es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos en el mundo occidental. Y ella conocía al Dios de israelitas, pero ella y su esposo, Heber, llevaban un estilo de vida neutral. ¿Y por qué digo neutral? Porque ellos, dice que Heber se apartó de su tribu y se fue a una montaña y tenía paz con el rey Jabín, que era el rey de los filisteos que oprimía a los de Israel. Tenía paz con el rey Jabín y tenía paz con Barak, el general del ejército. Y tenía una posición neutral. Y muchas veces en nuestra vida queremos mantener posiciones neutrales y creer que con eso vamos a cumplir el propósito de Dios. Y la realidad es que hasta que no seamos radicales en nuestras posiciones con Dios, no vamos a ver el cumplimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces lo hacemos porque no queremos tener persecución. Pero sí, déjame decirte, seguir a Dios significa que vas a tener persecución. Porque el mundo está dominado, el mundo que no conoce a Dios está dominado por Satanás y por sus influencias. Y en el momento que tú rompes con esas influencias y quieres seguir a Dios, se va a levantar todo en tu contra para tratar de detenerte que tú busques a Dios. Y dice en Apocalipsis 3:15 al 16, porque cuando tenemos una posición neutral, eso se define como ser tibio. Y dice, yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es fuerte. Ese es Dios hablándole. Y yo de verdad prefiero ser caliente. Aunque a veces le tengo que pedir a Dios, Señor, cálmame. Especialmente cuando estoy guiando. Esa es todavía la parte que tengo que dominar y dominar. De verdad, todavía el Señor está trabajando conmigo en eso. Déjenme llevarlo a Jueces, capítulo 4, versos 11 y 13, para que vean dónde dice lo que les hablé de ver. En Jueces 4, 11, 13 dice, un kenita llamado Heber, descendiente de Jobab, el suegro de Moisés, se había apartado de los kenitas para plantar sus tiendas de campaña en el valle de Sanayín junto a Cedes. Y dice en el verso 12, como Sísara fue informado de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, reunió sus 900 carros de hierro y a todo su ejército, que era tan numeroso que se extendía desde Jaroset Goyín hasta el arroyo de Sison. Muchos nombres ahí complicados, pero el resumen. Como les dije, ellos se fueron y veían el valle. Se fueron aparte. Dice, como Sísara fue informado, Sísara era el general del ejército enemigo. El rey Jabín era el rey de los filisteos y Sísara era el general. Barak
era el general de los israelitas y Débora era la macaracachimba, ¿verdad? La líder máxima. Ahora bien, ¿quién notificó a Sísara? ¿Quién le dijo a Sísara que ya Barak estaba listo para pelear? Heber. Desde su tienda, desde su campamento, él pudo ver que Barak estaba listo. Y Heber pensaba que le iban a dar una zurra, que iban a matar al pueblo de Israel. Así que trató de congraciarse con Jabín y con Sísara, para que cuando Sísara derrotara al pueblo de Israel, él estuviera en gracia y no lo mataran. Porque eso era lo que ellos querían. Ahora, ¿qué pasó? Dios derrotó al enemigo. Con solamente 10,000 hombres, Dios derrotó a un ejército poderoso que tenía 900 carrozas de hierro. Dios derrotó, porque Dios ya se lo había dicho a Barak a través de Débora y le dijo, mira, que Dios es el que va a derrotar al pueblo enemigo. Imagínense, 10,000 hombres y ese ejército tan grande. Dice en Jueces, sin embargo, miren lo que pasó. Por eso es que entonces cuando Dios derrota al pueblo, al ejército enemigo, mire, Sísara se fue corriendo como un cobarde, ¿verdad? Porque se supone que el general muera con sus hombres, ¿verdad que sí? Pero no, él se fue corriendo. ¿Y a dónde se fue corriendo? Al campamento de Heber, porque él sabía que Heber tenía paz con él. Y dice Jueces 4, 17 al 21, Sísara, que había huido a pie, llegó a la tienda de campaña de Yael, mujer de Heber el kenita, pues Jabín, el rey de Hazor, estaba en paz con la tribu de Heber. Dicen, yo no me inventé eso, se lo dicen. Yael salió a recibir a Sísara y le dijo, acércate, mi señor, no tengas miedo. Sísara entró en la tienda de campaña y ella lo cubrió con una manta. Entonces el rey le dijo, por favor, dame a beber un poco de agua, pues tengo mucha sed. Yael abrió un odre de leche, le dio de beber y lo volvió a cubrir. Entonces Sísara le dijo, quédate a la entrada de tu tienda y si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí, tú le responderás que no. Pero como Sísara estaba muy cansado y pronto se quedó dormido, Yael tomó una estaca y un mazo. ¿Quién quiere hacerse voluntario como Sísara? Y acercándose sigilosamente, le clavó la estaca en las sienes hasta hundirla en tierra. Y así murió Sísara. Qué fuerte. Eso sería una película R, ¿verdad? Yo me imagino la sangre brotando. Qué fuerte. Pero ¿cómo es posible que esa mujer haya hecho eso? Si ella le dijo, entra. Si estaba en paz con el rey Jabín. Pero ¿por qué ella hizo eso? Fíjense que cuando Sísara llegó, ella estaba afuera, esperándolo. Así que mi conclusión, aunque eso no lo dice la Biblia, es que ella estaba afuera viendo cómo Dios derrotaba al pueblo, al ejército de Sísara. Que ella vio Dios y ella había escuchado de la historia del Dios de Israel. Y ella había escuchado cómo Dios los había librado de Egipto. Y ella había escuchado de cómo Dios los había librado de las plagas de Egipto. Y ella había escuchado cómo Dios los había librado en todas las ciudades de la tierra prometida. Lo que hizo en Jericó. Y cuando ella vio, y ella tuvo un primer asiento de ver
que el Dios de Israel es más poderoso que ejércitos y que carrozas y que tanques de guerra. Y cuando ella tuvo la oportunidad de ver eso, ella dijo, no me conviene servir al rey Jabín, me conviene servir al Dios de Israel. Me conviene cortar de una vez. Y no importa romper la alianza de mi esposo. Mi esposo no tiene una buena alianza, pero me toca a mí romper el ciclo generacional de mi familia, romper la maldición que hay en mi familia. Me toca a mí romper y declarar y con una estaca, aleluya, matar al enemigo con un arma simple. Un arma simple y sencilla, la obediencia de esa mujer. Y yo me imagino la precisión de esa mujer, porque aunque las mujeres no de eso, como vivían un estilo de vida nómada, esas mujeres sabían cómo martillar las estacas. Ellas sabían cómo poner las estacas, porque imagínense ustedes, están viviendo y moviéndose. Así que eso, tanto hombres como mujeres sabían cómo poner una estaca. Y eso fue un tiro de precisión. Amén. Ella sabía que tenía que hacerlo. Porque si vemos más adelante, vamos a Jueces 4:22. Miren lo que pasó. Dice, como Barak iba siguiendo a Sísara, cuando Yael lo vio, salió a recibirlo y le dijo, ven, que voy a mostrarte al hombre que buscas. Barak entró con ella y se encontró con que Sísara estaba ahí, muerto y con la estaca clavada en la sien. ¿Qué hubiese pasado si ella no hubiese matado a Sísara? Hubiera matado a ella y a toda su familia, porque habían ocultado al enemigo. Sin embargo, cuando ella decidió romper la neutralidad, cuando ella decidió romper el ciclo de maldición, cuando ella decidió hacer algo diferente, ¿de qué manera Dios la honró? Que la mencionan en la Biblia 2 y 3 veces. Que la menciona Débora en su cántico profético. Que no solamente la menciona, sino que más adelante en Jueces capítulo 5, versos 24 al 27, miren lo que dice de Yael cuando Débora estaba hablando de su cántico profético. Dice, bendito sea sobre todas las mujeres, bendita sea sobre todas las mujeres Yael. La mujer de Heber el kenita, bendita sea en su casa sobre todas las mujeres. Sísara pidió agua y ella le dio leche, le dio crema en tazón de nobles. Con una mano tomó la estaca y con la otra el mazo de trabajo y golpeó a Sísara en la cabeza. De un golpe atravesó las sienes. Sísara cayó encorvado y quedó tendido, cayó fulminado a los pies de Yael. Allí donde se encorvó, allí quedó. Bendita seas entre todas las mujeres. Eso fue lo mismo que le dijo el ángel a María, la madre de Jesús. Bendita sea entre todas las mujeres. Entonces estamos hablando de una mujer que no era parte ni del pueblo de Dios y que simplemente con un arma sencilla, que fue su obediencia y una estaca, se hizo grande y mereció que fuera bendita sobre todas las mujeres. Un arma simple, la obediencia. Decidir romper el ciclo. Dios pide a Barak también que forme un pequeño ejército con soldados de las tribus de Neftalí y Zabulón, aunque no sean los más fuertes. Dice y básicamente le pidió que cogiera 10,000 de los 40,000 hombres que no habían querido ir a la guerra. Dios prefiere el carácter que la fuerza. Para Dios es más importante el carácter que los dones, que cuán capacitado esté una persona en términos de doctorados o de armas o de abolengo o de apellido. Dios no mira nada de eso. Dios quiere el corazón. Primera de Corintios 1, 25 al 29 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo
para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria. En el momento que nosotros pensamos que las cosas ocurren por causa de nosotros, ahí mismo Dios quita su mano y dice, no, te equivocaste. Te equivocaste. Dios usa al humilde. Dios usa al que entiende y reconoce que no soy nada sin Dios. Pero mi obediencia al llamado de Dios a mi vida es un arma simple pero poderosa. Eso también lo vemos en David. ¿Cuántos conocen la historia de David? David era simplemente un muchachito que estaba cuidando las ovejas. Un muchachito que estaba sucio, sin bañarse, que apestaba a ovejas. Probablemente su pelo despeinado, su ropa sucia. Y cuando Saúl, le hablé de los 12 jueces, ¿verdad? Entonces vino el rey Saúl. Y el rey Saúl era un hombre alto, apuesto, que impresionaba como rey. Pero su corazón se dañó y no fue obediente a Dios. Así que Dios lo desechó. Y le dijo al profeta Samuel, le dijo, escoge a otro para rey. ¿Y a quién escogió? Al muchachito apestoso a oveja. Al muchachito que no lo querían. Y dice que cuando Samuel fue a la casa de Eliab, del papá de Isaí, David tenía hermanos que peleaban en el ejército y que eran grandes y fuertes y apuestos. Y tan pronto Samuel vio al primero, dijo, porque ya tenía la experiencia de Saúl, dijo, Y Dios dijo, no. Y el segundo, no. Y el tercero, no. Y el cuarto, no. El quinto, no. Y el sexto, no. Y Samuel le dice al papá, ¿y estos son todos tus hijos? Porque Dios me dice que ninguno de estos es. Ay, tengo uno que está por allá. Uno que está con las ovejas. Uno que parece que ni el papá lo quería. Yo creo que el papá no estaba seguro si era de él o no. Dice las malas lenguas. Sí, hay un salmo que dice, porque en pecado fui concebido en el vientre de mi madre. Y se cree que lo que pasa es que, al parecer, se cree que había infidelidad en la mamá de David, pero ese es otro bochinche. Usted no tiene que ver novelas, lea la Biblia. Lea la Biblia. Y dice, finalmente él lo hizo llamar. Y Dios le dice a Samuel, en 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Dice, pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Cuando vio a los 6 hermanos. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Nosotros podemos engañar, como decimos en Puerto Rico, a Raimundo y todo el mundo. Podemos engañar a todos, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Dios conoce nuestro corazón. Y nos conviene entonces que nuestro corazón sea recto delante de Dios. Cada uno de nosotros es un arma sencilla. Cada uno de nosotros. Cuando obedecemos, cuando tenemos la postura adecuada con Dios, nos convertimos entonces en armas poderosas en las manos de Dios para destruir la obra del enemigo en vuestra familia, comunidad y nación. Así que mi invitación es, inspírate, despierta, obedece y déjate usar por Dios como un arma sencilla para su gloria.
Deja las excusas. Deja el miedo. Deja las excusas. Pero yo esto. Pero no. Dios quiere usarte. Hoy aprendimos algo poderoso. Dios no está buscando armas impresionantes. Dios está buscando personas disponibles. ¿Estás disponible hoy? Él usó la aguijada de Samgar, el aguijón de Samgar. ¿Se acuerdan? El palo largo. Usó la estaca en las manos de Jael. Y usó la obediencia de una mujer llamada Débora. Y si Dios pudo usar armas simples en aquel tiempo, también Dios puede usar en el día de hoy nuestras manos, nuestra voz y nuestra obediencia. Quizás no tengas una plataforma grande, pero no la necesitas. Quizás no tengas poder o influencia, tampoco lo necesitas. Pero si tienes obediencia y tienes relación con Dios todos los días, Dios puede traer liberación a muchos a través de tu vida. Hemos confundido y pensamos que necesitamos un altar, una plataforma para ser usados por Dios, pero no, lo que Dios necesita es tu obediencia. Y tal vez la razón por la que estás aquí hoy es que necesitabas escuchar este mensaje y que Dios te dice, es hora de levantarte. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Las señales se alinean. Por eso sabemos que está ocurriendo un conflicto bien grande y muchas personas se aterran o tienen miedo. Yo estoy tranquila porque yo sé que eso es parte de lo que está escrito en la Biblia. Y yo sé que Dios en Mateo 6 dice, mira las aves del cielo que no siembran ni cosechan y Dios las alimenta todos los días. Mira los lirios del campo que ni tejen ni hilan y ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y dice, ¿acaso ustedes no valen mucho más que las aves? ¿Acaso no valen mucho más? Ten paz, pero obedece. Deja la neutralidad. Asume la posición de Dios. Aprende de Samgar, de Yael y de Débora. Como dice Jueces capítulo 5, verso 7, dice, las aldeas quedaron abandonadas hasta que yo, Débora, me levanté. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer hoy? Vamos a orar. Padre, en esta hora, yo te presento este pueblo. Oh Señor, yo te pido, Padre Santo, que estas palabras hayan sido como un aguijón, como una guiada para despertar. Que sean un llamado a acción, un llamado a la acción para levantarse como Débora, para levantarse como Samgar, para levantarse como Yael, Padre. Oh, yo te presento a cada uno de los que están al alcance de mi voz y yo declaro en el nombre de Jesús acción, Señor, obediencia, armas sencillas que cuando obedecemos, Señor, se convierten en armas poderosas en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Se acabó la neutralidad, se acabó la inmadurez, se acabó las excusas. Atamos y paralizamos y echamos fuera el temor en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, obediencia. Dios dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia quiero y no sacrificio. Padre, que nuestros corazones ardan por ti. Que nuestros corazones ardan y busquen a Dios. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, glorifícate en esta hora. Oh Señor, habla a tu pueblo. Habla a tu pueblo, Jesús. Habla a tu pueblo, Jesús.
se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Un ejército que va a tener la victoria en el lugar de oración. Un ejército que va a tener victoria cuando obedece a Dios, cuando entra en su reposo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy, ¿verdad? Es el Día Internacional de la Mujer y celebramos a todas las mujeres. Y como les dije, hace 3 años Dios, durante los últimos años he estado estudiando la vida de Débora y que lo que significa levantarse cuando Dios llama, aun cuando estemos agotados. De ese proceso nació un libro que se llama Levántate como Débora. Y no solamente nació en español, sino que nació en inglés. Arise as Deborah. Me lo dice, mellizo. Y ahí fuimos, Dios quiso que fuera así, porque nos invitaron en febrero a llevar esa conferencia con mujeres allá a Ohio. Y hoy no es el lanzamiento oficial, pero me llegaron el viernes y el sábado las copias del libro. Así que se los quiero enseñar, ¿verdad? Esto es Levántate como Débora, Arise as Débora. Toma una fotito. Tengo que darle los hints. Esto es un arma simple. Esto es un arma sencilla. Yo fui obediente contra viento y marea. Yo no quería. Pero una profeta me dijo, tienes que hacerlo. Dios usó una profeta que vino y tuvo los pantalones de decirme, tienes que hacerlo ya. Yo dije, está bien, Señor. Parte de lo que hablé hoy está en este libro. Pero eso está, no me acuerdo ni en qué capítulo. 11 capítulos. Si quieren aprender más, van a estar simplemente al final. El día de hoy solamente tenemos una oferta especial y Yarlene les dirá al final, pero damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por su obediencia.